Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y esto es El Otro Bardo. Hoy nos vamos con la historia del teatro, en especial a la Edad Media. Así que, vamos allá. La Edad Media, por si alguien no lo sabe, data desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, donde empezamos con el Renacimiento. Pero vamos con la Edad Media, la cual, si no me equivoco, es el periodo histórico más largo que existe. Así que aquí ha habido mucho para que el teatro evolucione. Pues mucho no va a evolucionar, ¿vale? Ya os lo digo yo. Aquí pasa una cosa, los cristianos por fin han conseguido que los romanos no los persigan y los maten, gracias al emperador Constantino, que los dejó vivir en paz, pero también ocurrió algo malo para el teatro. El emperador Constantino, el cual era cristiano, dijo que todo el teatro que había de Roma y Grecia era pagano, hablaba de dioses paganos y que no se podía seguir representando, por lo cual el teatro es prohibido y no se puede hablar de estos temas. Pero no os preocupéis porque aquí llega la iglesia, los cuales con sus oficios, que vienen siendo las misas, pues son en sí un espectáculo y como cuentan la vida de Jesús o de Cristo, pues tiene que ver con teatro, porque lo hacen de una forma un poquito más teatralizada para que el pueblo no se aburra y lo entienda. Estos oficios o misas tenían ya en su momento formas de representarse más grandes que ir a la simple iglesia, que son los llamados dramas litúrgicos. Se pasa de el oficio a los dramas litúrgicos, que básicamente te contaban la resurrección y la encarnación de Jesucristo. Sobre todo el Viernes Santo se hacía un drama litúrgico que consistía en llevar una cruz de un sitio a otro, en el cual había un ángel, un sacerdote vestido de ángel, y se hablaba de la resurrección. Esto no tenía mucho teatralidad ni nada de eso, era un espectáculo como puede ser la Semana Santa, pero sí que al final se decían pues pequeño diálogo, que era básicamente: hemos venido a ver a Jesucristo, no, ha resucitado como estaba predicho, aleluya, aleluya, aleluya. Básicamente era esto lo que se decía, y con esto pues bueno, la gente se entretenía, era lo que había, no había tele. De los dramas litúrgicos se pasó a los juegos y los milagros. ¿Por qué se pasó a esto? Pues básicamente porque ya empezaron a hacer temas más paganos, más sin usar el latín, sino lenguas vernáculas, y obviamente pues esto a la iglesia no le gustó y dijo: sí, todo el mundo fuera de la iglesia, aquí ya no se representa nada. Que vamos, que se fueron a la puerta. En estos misterios ya sí se tocan temas un poquito más paganos, milagros. En los milagros sí se tocan más temas un poquito más paganos, pero tiene ese toque religioso solo al final. O sea, te puedo hablar de lo que a mí me dé la gana, pero como al final ocurre un milagro, que se ve a la Virgen, que se cura a alguien, pues obviamente es religioso. Y obviamente a la iglesia, pues más o menos le vale. De estos misterios hay que destacar los laudes umbras, o los laudes en sí, que básicamente contaban pues un poquito milagros que hizo la Virgen. Ya digo, a lo mejor la Virgen aparecía al final. De los milagros, los cuales, muy religiosos, ya digo que no eran, por lo menos no lo parecía, pasamos a los misterios, los cuales son una evolución de estos milagros y los cuales sí son religiosos de principio a fin. Si te voy a hablar de un milagro de la Virgen, te estoy diciendo que hay un milagro de la Virgen desde el principio hasta el final. Uno de estos misterios más famosos, y con esto ya voy al teatro en España, al teatro medieval en España, es el misterio de Elche, el cual se hacía en una iglesia en Elche, que nos contaba pues la ascensión de la Virgen. Esto hoy en día se sigue haciendo, y hoy en día, aunque digáis, pero es que es medieval, no va a ser sorprendente, lo es, porque se siguen usando los mismos artilugios que había en la Edad Media. Había un ascensor, en la Edad Media había la que se llama granada, que se puede abrir como si fuera un gajo de estas granadas, y dentro había gente colgada a no sé cuántos metros de la cúpula principal de la iglesia. ¿Pero qué ocurre con el teatro en España? ¿Hay teatro medieval en España? No. Bueno, hay, pero poco o nada. O sea, tenemos el auto de los Reyes Magos, y luego ya en el siglo XV pues vuelve a haber teatro. Básicamente porque Alfonso X el Sabio pues decía que el teatro era pagano y que no lo quería. Eso sí, hizo una recopilación de todos los temazos que había en aquella época que tienen que ver con la Virgen, los santos y demás. Pero bueno, sigamos con el teatro en España, porque ya en sí he contado todo lo que tiene que contar del teatro en la Edad Media, ya que básicamente es un teatro religioso y todo lo que tiene que ser pagano, pues decir antes de que se me olvide que el teatro fuera de la iglesia obviamente siguió extendiéndose en plazas, en cementerios, también
en las calles, en todos sitios menos en los teatros romanos que tenía para usar y no los usaba. Todo esto es gracias al Papa Urbano IV, sobre todo en la celebración del Corpus, donde los autos sacramentales pues se celebraban en estas plazas y demás, y ya no tenían que pues tener que ver con las iglesias. Tenían que ver porque las iglesias, obviamente, ayudaba económica y con materiales, pero ya no tenía tanto que ver con las iglesias. El teatro profano, el teatro que no tenía nada que ver con la iglesia, fue ahí un poquito metiéndose, pero sí que tuvo una pequeña evolución. Poquita, pero estaba. Hay 3 hipótesis de cómo se dio origen a este teatro profano. Una es que los clérigos que escribían, que eran los dramaturgos de la época, se copiaban de los temas y las escrituras que había de la antigua Grecia y la antigua Roma. Otra hipótesis es que todo viene de los juglares. Y la última, y la más aceptada, es que eran los momentos de hartura, de estrés de los clérigos que se ponían a escribir y a cagarse en la madre que los parió a todos. Había maravillas en el teatro medieval. Los misterios de Elche, como he dicho, tenemos esos ascensores, tenemos la granada. Pero es que eran auténticos artesanos, auténticos maestros de la escenografía. Es decir, necesitabas una cama, pues tenías una cama. Necesitabas una pared enorme, tenías esa pared enorme. También se usaban cosas normales como pueden ser cuerdas, cortinas, eran decorados. Pero si necesitabas una trampilla, ibas a tener esa trampilla. Que necesitabas, yo qué sé, un cañón, bueno, no había cañones en aquella época, pero algo que explotase, lo ibas a tener. Que tenías que meterle fuego a algo, le ibas a meter fuego. Que tenías que hacer la inundación, o sea, la inundación de la Biblia, la ibas a tener. Eran auténticos expertos y, al finalizar la Edad Media, eran expertos en todo esto. Le podías pedir cualquier cosa que ellos se la arreglaban para conseguirlo. No como ahora que dices, oye, quiero, pues, no sé, que haya un animal, pero obviamente no voy a poner un animal vivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues puedes poner unas cajas, ponerle unos cuernos, tal, y bueno, la gente va a saber que es un animal. O, oye, quiero básicamente tener una vela encendida de verdad porque es una alegoría o es simbólico de cómo se va apagando porque un personaje se está muriendo y cómo la vela al final se apaga y el personaje muere. No, eso no lo puedes hacer porque puedes meterle un incendio, o sea, puedes incendiar todo esto. Había incendios en la Edad Media, o sea, si el texto lo pedía, se tenía que presentar el infierno, tenías que meterle fuego a algo, le metías fuego y mucho, pensaréis, pero bueno, cosas como volar no lo haría. Sí, con hilos y cuerdas resistentes te colgaban y volabas. Obviamente que volar. Pero todo esto obviamente costaba un pico, costaba un ojo de la cara. ¿Quién lo subvencionaba? Pues todo esto, cuando llegaba ya, digo, el Corpus, Semana Santa, todo esto, pues la iglesia ayudaba, aportaba túnicas, aportaba materiales, aportaba todo lo que podían para crear el escenario y para tener un vestuario en condiciones y un decorado en condiciones. Y también el Estado, o sea, o el ayuntamiento, pues corría con la mayoría de cargo. Al principio lo hacían pues la gente de la calle, gente que a lo mejor no tenían ni idea de eso y más o menos tiraba como podía. Pero pronto pasaría a las cofradías. ¿Qué diréis? ¿Cofradías como las de Semana Santa y todo esto? Sí, pero tenía que ver también que eran pues, si eras herrero, pertenecías a la cofradía de los herreros. Si eras artesano, pertenecías a la cofradía de los artesanos. Y decir que estos se hacían una representación tenía que ver un poquito con su cofradía. Obviamente así se daba pues un poquito de visibilidad. Y pensaréis, pero los vestuarios en sí, claro, son sotanas, son túnicas de los curas, de los sacerdotes, básicamente porque era todo religioso y no iban a representar aquí al diablo ni nada. Sí, o sea, representaban hombres, mujeres que eran sacerdotes, con pelucas o con túnicas. Pero es que también se llegó a representar a Dios Todopoderoso. Sí, se representó a la muerte, la cual se ha representado muchas veces más. Se presentaba al diablo. Pensaréis, pero ¿cómo al diablo? O sea, pintaban a una persona de rojo entera. Sí. O si no, le ponían una cofia con cuernos y decían, ¡soy el diablo! Y sí, las mujeres eran representadas por hombres. Es más, la Virgen María se representaba y básicamente era un hombre con una túnica. Soy la Virgen María o soy quien tú quieras que sea. Pero es que tienes perilla. Ya, pero tengo una túnica y obviamente soy la Virgen María. Maldito hereje, maldito pagano. No me mires. Y así era como representaban, no había más, la verdad. Sí, como ya he dicho, todo era religioso. Todo tenía que ver con la religión.
Menos mal que con el paso del tiempo esto se acabó y ya volvimos a temas un poquito más paganos, porque si no es que te aburres. Y también porque el público lo pedía. El público era muy impresionable, o sea, sabía de todo lo que se hablaba, porque lo habían visto 20.000 veces, pero era posible hacerle llorar y reír, a partes iguales y en el mismo momento. Así que sí, el teatro fue evolucionando, fue religioso en su mayoría, pero fue evolucionando a paso pequeño, pero sin poco. Y como no los escenarios fuera de la iglesia, dentro de la iglesia digo que se usaba sobre todo el coro y que se usaba lo que había. O sea, si había por ahí una mesa, pues se usaba esa mesa. Que el altar se tiene que usar, pues a lo mejor se usaba, pero no como si fuera un altar, yo que sé, como si fuera una cama o un féretro, algo así. Pero fuera de las iglesias sí que se hacían auténticas maravillas. Se hacían teatros, o lo que podemos llamar teatro, con 3 niveles. Las mansiones, que iban en medio, el infierno, que iba debajo, y el paraíso, que iba arriba. Las mansiones básicamente era el mundo terrenal. Puede ser una casa, una mansión, un jardín, lo que fuera. Pero ¿qué ocurría? Obviamente el espacio no daba para tanto, porque a lo mejor el espacio era un café, o sea, un café, una posada, era una calle pequeñita, o era una plaza, pero había 80 espacios. Pues básicamente salía el que podíamos llamar narrador, diciendo, ahora nos vamos al jardín de no sé quién, ahora nos vamos a la casa de no sé cuánto. El infierno sí que se llegaba, pues, ya puede ser por una trampilla en la que muchas veces Jesús tiraba al diablo, y allí se podía ver cómo los demonios tenían sus grandes orgías, sus grandes fiestas, sus grandes cosas que obviamente no estaban bien en la época y que ahora pues nos encantaría hacer y ver. Y sí, obviamente ahí es donde se producen los incendios. Pero luego teníamos el paraíso, por encima de todo. Y aquí sí que no se reparaba en gastos. Era todo lujo, era todo maravilla. Había plantas, había flores, había un árbol de la vida en Tomital. Era lo máximo, que era donde básicamente aparecía Dios. Y ya está. Es un poco lioso, pero es que se sabe muy poco de la Edad Media. Sabe lo justo y necesario, la verdad. Que todo es religioso y punto. Y ya está. Os dejo debajo Twitter e Instagram. Os dejo si puedo algunos vídeos del misterio de Elche, que creo que representa básicamente todo lo que he contado. Suscribiros, dadle al like, comentad, compartirlo. Todo lo que no hacéis, haced. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo aquí me despido. Así que, adiós.